Un premio que hay radio, hay televisión, prensa escrita, y de toda la prensa escrita en Castilla, un reportaje de nuestros compañeros, un reportaje dentro de una sección que animamos y apoyamos, se llama Castilla Misteriosa, y fijaros el título, El sillón del diablo. Pues un auténtico honor y un auténtico orgullo que compañeros y amigos estén en esta senda del periodismo serio, de la repercusión, y que en las páginas de un periódico, sin ningún tipo de marginalidad, se hable de estos temas y haya tal fascinación por parte de los castellanos, y esperemos que dentro de muy poco tiempo, pues por mucha más gente. Y queremos hablar y queremos saludar a los flamantes ganadores de este premio, que es un poco el premio a la constancia y el premio a la labor de hacer un buen reportaje, unos buenos reportajes. Y en ello están. Tenemos con nosotros al 50% de ese tándem a don Ángel del Pozo. Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Encantado de saludarte una vez más. Pues encantados nosotros, porque de verdad que es un orgullo para toda la gran familia que se dedica a informar sobre lo desconocido con rigor y con profesionalidad, que hayáis conseguido un premio que es toda una institución allí, un premio además centrado en un artículo de vuestra sección Castilla Misteriosa. ¿Cómo lo habéis recibido, Ángel? ¿Cómo ha sido? No lo esperabais, ¿verdad? No, la verdad es que lo hemos recibido con sorpresa, desde luego una grata sorpresa. Fue por casualidad el ver que había unos premios de la Diputación que llevan en Valladolid instaurados 7 años, y dijimos, bueno, pues podríamos echar los artículos que realizamos aquí, ¿no? Porque tenían que versar sobre temas vallisoletanos. Y se nos ocurrió, y así fue, y la sorpresa ha sido, pues hace 15 días, cuando nos han comunicado que habíamos ganado el premio de la Diputación de Valladolid al mejor artículo periodístico del año 2002. Bueno, ¿y cuál es el artículo en concreto que os han premiado, que ha merecido ese galardón? Es todo el esfuerzo y toda la serie en realidad, pero se premia sobre todo a un artículo muy concreto de una historia que desconocíamos por completo. Yo la primera vez que la leí fue precisamente delante de vosotros, allí en Valladolid. Ahora la pusimos en tus manos. Exacto, y una historia preciosa sobre un sillón muy especial, ¿no? Pues es una historia sobre el denominado sillón del diablo, y estamos hablando de un objeto maldito. Ese sillón estuvo colgado de la sacristía de la vieja Universidad de Valladolid, a una altura superior de la de un hombre, boca abajo, y su propósito era que nadie se sentara en él. De ahí es de donde parte esa leyenda, y se llamaba el sillón del diablo. Y vosotros, poco a poco, Pedro y Ángel, vais haciendo una minuciosa investigación, recopilando información, acudiendo a bibliografía, a viejos legajos, y empezáis, evidentemente, a interesaros por tan estrambótica posición. ¿Qué clase de maldición puede haber para que sea todavía, digamos, respetada, ¿no?, durante tantos y tantos años? ¿Y qué ocurría, Ángel? ¿Qué fuisteis encontrando por ahí? ¿Había realmente motivo para temer a un objeto concreto, ese sillón de cuero con una especie de púas? ¿Era realmente maldito? Pues así lo decía la leyenda, y para comprender esta leyenda, pues hay que remontarse a la primera mitad del siglo XVI, cuando regresa a España un médico granadino que se llamaba Alfonso Rodríguez de Guevara. Venía, como he dicho, desde Italia, después de haber cursado estudios de anatomía, y pidió que se instaurase aquí en Valladolid una cátedra de anatomía, como así se hizo, que fue la primera cátedra de anatomía aquí en España. Importantísima a nivel europeo, ¿verdad? Claro, decían los escritos de aquella época que todo el que quisiera aprender anatomía tenía que desplazarse o bien a Montpellier, a Francia, o a Bolonia, Italia, o venir aquí a Valladolid. Pues esas clases que empezó a dar aquí, que vinieron médicos, cirujanos de todo el reino, entre los asistentes a esas clases se encontraba el licenciado Andrés de Proaza, una persona que aspiraba al doctorado, pero tenía unos lastres. Eran unos lastres que en aquella época pues estaban muy mal vistos, ¿no? Uno de ellos era que era de origen judío, y en aquella época pues no estaba nada bien visto. Y el otro lastre es que tenía fama de nigromante, es decir, una persona que practicaba la magia negra, ¿no? Y decían que tenía un sótano en el que se veían extrañas luces por las noches, se escuchaban gemidos, incluso se decía que a veces las aguas del río Esgueva, que en aquella época pasaba por allí,
bajaban teñidas de un color rojo oscuro, como si se hubiese vertido sangre en ellas. Hubo una gran alteración de las gentes, de sus convecinos, por la desaparición de un niño que se le había visto por última vez merodeando por su casa. Entonces se denunciaron los hechos, tomó parte la autoridad y registraron el sótano y efectivamente encontraron el cadáver del niño. Y este médico, este licenciado, declaró que es que la única manera de poder ver las reacciones que causaba la enfermedad y el dolor era la única manera de poder, para estudiar, en vez de hacer la disección en cadáveres, él había practicado la vivisección, es decir, la disección en vivo. Tremendo. Es decir, un hombre que llegó a las últimas consecuencias para intentar indagar en lo que era el cuerpo humano, ¿no? Claro. Este licenciado había sido uno de los más constantes asistentes a las clases del doctor don Alonso Rodríguez de Guevara, y en la locura había querido sobrepasar la fama que éste tenía y tropezó de lleno con el crimen. ¿Y qué tendría que ver entonces esto, Ángel, con la situación concreta de ese artefacto que acabó, digamos, siendo el último recuerdo de aquellas matanzas y de aquellas historias en Valladolid? Pues porque el licenciado Andrés de Proaza fue juzgado y condenado a morir en la horca, pero en las declaraciones que realizó, como se le acusaba de hechicería, él comentó que nunca había practicado la hechicería, pero que tenía un sillón, regalo de un nigromante de Navarra, que se lo había regalado por haberlo ocultado en su casa, y que lo decía, para que todo el mundo lo supiera, que toda la persona que se sentase 3 veces en él y no fuera médico, moriría, así como la persona que lo intentara destruir. La verdad es que no se hizo mucho caso de esta declaración por considerarla llena de fantasías y un poco inverosímil. Se pensó que lo único que pretendía era ganar tiempo, y cuenta la leyenda que el licenciado fue ejecutado y todos sus bienes embargados. Se hicieron 3 subastas para intentar adjudicar esos bienes, pero como tenía esa fama de nigromante, pues nadie quiso los objetos, de tal forma que pasaron al tribunal universitario, a la universidad, que se hizo cargo de esos objetos, y entre ellos estaba el famoso sillón. Ángel, ¿y alguna persona realmente pudo dar fe de la leyenda? ¿Hubo algún muerto, alguna relación? ¿Se cuenta algo en torno a gente que desdijese aquella profecía, aquella especie de imprecación de este hombre y se sentara en aquel sillón del diablo? Pues efectivamente, cuenta la leyenda, sigue contándonos la leyenda, que un bedel, revolviendo un día entre un cuarto trastero, encontró el sillón y se dijo a sí mismo que podría ser muy bueno, sería apetecible para poder descansar entre las largas esperas entre clases y clases. De tal forma que cogió el sillón y a los 3 días apareció muerto, como si se hubiese quedado dormido, y nadie dio importancia a los hechos por considerar que podría haber sido una muerte natural. Además, nadie se acordaba de aquella profecía, digamos, ¿no? Así que volvió un nuevo bedel a tomar posesión del cargo y volvió a sentarse en ese sillón, y a los 3 días apareció de nuevo muerto. Es cuando alguien ya recordó las declaraciones del licenciado Andrés de Proaza, se revisaron los hechos, se revisaron los autos, y viendo la maldición que tenía este sillón del diablo, se acordó colgarle boca abajo de la sacristía de la antigua Universidad de Valladolid hasta el año 1909, en la postura ya indicada, ¿no?, boca abajo, a una altura superior a la de un hombre, y atado con 2 fuertes abrazaderas de hierro para que nadie se pudiera sentar en él. Tremenda historia, preciosa por un lado, sobrecogedora por otro, la historia del sillón del diablo que recuperaban Ángel del Pozo y Pedro García en esa Castilla misteriosa, en esa sección que tan importante labor está haciendo en pro de reconocimiento, de seriedad, de buen hacer y desde luego de alejarse de farándulas, chabacanerías y oscurantismos innecesarios, simplemente periodismo, y en un lugar, como decía nuestro compañero, decano en el periodismo de este país. Pues Ángel, un abrazo para Pedro también. De verdad que en Milenio 3 nos alegramos profundamente de dar la noticia, la primera noticia de este tipo que damos, de que unos compañeros y amigos han sido premiados por su labor. De verdad que un abrazo
no solo nuestro, sino estoy seguro de las miles y miles de personas que siguen Milenio 3. Pues muchas gracias, Iker, pero antes quería añadir, para dejar a nuestros amigos, a nuestros oyentes, con los dientes un poquito más largos, que quizás lo más sorprendente de esta leyenda es que el llamado Sillón del Diablo se conserva hoy en día. Y le podemos encontrar en el Palacio de Fabio Nelli, aquí, en Valladolid, en la plaza del mismo nombre, y que es la sede actual del Museo Provincial de Valladolid. Ángel, Pedro, un abrazo muy fuerte, de verdad, y muchísimas felicidades. Gracias. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Bueno, realmente significativo, realmente interesante, realmente constructiva la entrevista con Ángel del Pozo, porque nos demuestran que hay un hueco para el periodismo serio, para el periodismo diferente, para el periodismo del misterio, basándose en la historia y en los datos. Una historia alucinante. El Sillón del Diablo para todos los que seguís Milenio 3. Y eso ocurría en el siglo XVI, pero el misterio sigue, el misterio nunca muere, permanece, si es auténtico. Como tantas y otras cosas, muchas, pocas, reales, ficticias, malas, buenas, que el ser humano lleva haciendo siempre, como digo yo, en ese gran disco duro del tiempo, y cada acción del hombre destacable es pues un pequeño archivo, y siempre, más o menos hasta ahora, tenemos un recuerdo para nuestra propia historia, porque el que recuerda la historia sigue haciendo y enfrentándose de mejor forma al futuro. Hoy ya es, parece mentira, 10 de marzo del 2003, pero otros 10 de marzo pasaron muchas más cosas. En el año 1126, Alfonso VII entra en León y se proclama rey de Castilla y León. 1496, Cristóbal Colón regresa a España tras realizar su segundo viaje a América. Ya en 1876, Alexander Graham Bell realiza en Boston la primera transmisión de voz en la historia a través de un teléfono. 1906, catástrofe minera en Courrières, Lens, Francia. 2.000 mineros sepultados. 1936, una comisión parlamentaria proclama que el gobierno español no ordenó los fusilamientos de casas viejas. 2 años más tarde, en 1938, durante la Guerra Civil Española, el cuerpo de ejército marroquí toma Belchite, Zaragoza. En 1949, los sacerdotes Bishop y Bowner realizan un exorcismo a Robert Mannheim. Durante el ritual, 2 arañazos en forma de cruz se dibujan en los antebrazos del muchacho, mientras el colchón en el que estaba tumbado se sacudía violentamente. Y por último, en 1978, los cosmonautas soviéticos Yuri Romanenko y Georgi Grekko regresan a Tierra a bordo de la nave Soyuz 28, tras haber permanecido en el espacio un tiempo récord de 96 días y 10 horas. Todo eso un día 10 de marzo. Y no sabemos si el 10 de marzo ocurrieron cosas significativas en la gran urbe a la que vamos a viajar ahora mismo gracias a Carlos Barroso. Sabemos que está de moda ahora mismo. Está de moda porque el cine nos la trae. No sé si deformada, ampliada, reducida, pero pocos seguro que imaginan que Chicago, sí, Chicago, es un lugar con misterios. Carlos nos lo cuenta. Chicago es una de las 2 ciudades más importantes del estado norteamericano de Illinois. Se ha convertido en un centro de ebullición económica y artística.
Situada a orillas del lago Michigan, la ciudad forma parte de la leyenda americana. Como el ave fénix, renació de sus cenizas en 1871, cuando un brutal incendio la devastó casi por completo. Es la capital del blues y, gracias a Michael Jordan, también del baloncesto. Es un auténtico placer transitar por sus calles atestadas y repletas de rascacielos de vidrio, entre los que perviven algunos escasos edificios que se salvaron de la quema. La ciudad de los vientos, cuna de la revista Playboy y de la cadena de hamburgueserías McDonald's, ha creado su propia escuela arquitectónica. En Chicago se encuentran 9 de los 35 rascacielos más altos del mundo, nacidos de la mente creadora de Sullivan, Wright o Van der Rohe. El centro de la ciudad de Luc combina áreas comerciales con una maravillosa colección de arte y arquitectura, como los almacenes Carson, la Torre Sears, la más elevada del planeta, o esculturas de Picasso y Alexander Calder, museos con cuadros impresionistas, el Parque Grand, el Planetario o el Museo de Historia Natural, con importantes restos de dinosaurios, añadirán sin duda mayor atractivo a nuestra visita. Pero Chicago también tiene su lado oculto. Chicago está plagada de esquinas famosas que fueron testigos de célebres crónicas policiales. Una de las más visitadas es el 2122 de North Clark, donde en el año 1929 tuvo lugar la masacre de San Valentín. El día 14 de febrero, varios hombres de la banda del mafioso Al Capone se disfrazaron de policías y ametrallaron a sangre fría en un garaje a 6 secuaces del clan rival de Bugs Moran. La masacre del día de San Valentín forjó la leyenda de las guerras de gángsters durante la ley seca en Estados Unidos. Pero la leyenda todavía pervive, porque son muchos los ciudadanos que aseguran haber visto en ese lugar, atravesando paredes y rejas, las imágenes espectrales de los 6 mafiosos tiroteados por los hombres de Al Capone. No son las únicas historias de fantasmas que se cuentan en Chicago. En el bosque próximo a la ciudad se habla de apariciones nocturnas, de luces que corresponden a almas en pena. Según los habitantes del lugar, estos fenómenos ocurren desde que unos desaprensivos profanaron varias tumbas de un viejo cementerio que había por allí. Las tumbas de una familia que vivió en ese paraje hace más de 100 años. Pero el caso más escalofriante, y que ha dado lugar a numerosas leyendas urbanas similares en todo el mundo, es el del fantasma del cementerio de la Resurrección. En 1931, una joven fue asesinada en la avenida Archer de Chicago cuando regresaba a casa después de haber asistido a una fiesta. Todavía vestida con su traje blanco y los zapatos de baile, el asesino la enterró en el cementerio de la Resurrección, situado en la misma calle. Con el paso de los años, son muchos los automovilistas que han relatado cómo una mujer joven vestida de blanco les ha hecho parar el vehículo en la avenida Archer y, después de subir al automóvil, les ha pedido que le llevase a su casa, el cementerio de la Resurrección. Algunos conductores incluso han asegurado que al llegar a ese lugar, la mujer se ha bajado del coche sin abrir la puerta. La policía también se ha visto involucrada en este extraño suceso. Una fría noche de diciembre del año 1977, un hombre avisó a las fuerzas de seguridad de que había una mujer vestida de blanco detrás de la puerta del cementerio de la Resurrección. Temiendo que se hubiese quedado encerrada, los agentes acudieron al lugar. Pero cuando llegaron, no había nadie tras la reja. Eso sí, los barrotes estaban ligeramente doblados y sobre ellos pudieron distinguir las huellas humedecidas de 2 manos de mujer. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER.
Carlos Barroso y su viaje a Chicago nos ha dejado francamente helados. Vaya cambio de perspectiva, la que todos más o menos conocemos, de la segunda ciudad de los rascacielos, dicen que ahora la de los más